Siempre que hablamos de bases de datos, tendemos a pensar en SQL y el modelo de bases de datos relacional, pero existen diferentes alternativas como los modelos no relacionales, donde MongoDB es quizás el ejemplo más destacado. ¿Pero qué es MongoDB? Bueno, MongoDB es un sistema de bases de datos de NSQL orientado a documentos de código abierto y escrito en C++, que en lugar de guardar los datos en tabla, lo hace en estructuras de DSON, con un esquema un poco más dinámico. Ahora bien, ¿qué es Redis? Redis es un rápido almacén de datos, clave o valor, en memoria de un código abierto, que se puede utilizar como base de datos, caché, agente de mensajes y cola. Todos los datos de Redis residen en la memoria a diferencia de las bases de datos que almacenan en discos. Como no hay ninguna necesidad de obtener acceso al disco, los almacenes de datos en memoria como Redis. ¿Qué es Apache Code DB? Bueno, es un gestor de base de datos de código abierto cuyo foco está puesto en la facilidad de su uso y en ser una base de datos de web que asume de manera completa. Algunas de sus características son almacenamiento de documentos, semántica ASIC, vista e índice mapa, arquitectura distribuida con replicación, interfaz REST, consistencia eventual, hecha para operar en offline. ¿Alguna vez se han puesto a preguntar qué es JSON? Bueno, es un formato ligero de intercambio de datos que resulta sencillo de leer y escribir para los programadores y simple de interpretar y generar para las máquinas. ¿Cuáles son las diferencias entre SQL y NSQL? Bueno, en SQL todos los datos tienen una estructura inherente. Una base de datos convencional como Microsoft SQL, Server, etc. utiliza un esquema, una definición formal de cómo se compilarán todos los datos insertados en la base de datos, mientras en NSQL los datos se pueden almacenar de forma libre o sin esquema. Cualquier información puede ser almacenada en cualquier registro. ¿Cuáles son los problemas de utilizar NoSQL? Uno de ellos es, no todas las bases de datos NoSQL soportan lo que se llama consistencia eventual. También existen problemas de compatibilidad entre instrucciones SQL. El soporte a problemas con las series de trabajo en una base de datos NoSQL es más complicado. También nos encontramos con la falta de estandarización y sobre todo su soporte de multiplataforma. ¿Cómo tomar decisiones al utilizar SQL y NSQL? Bueno, puedes crear cualquier tipo de aplicación con una base de datos SQL o NSQL. Depende de sus requisitos. Si estás considerando una base de datos en la que tengas más lecturas y menos escrituras, un NSQL podría ser una buena opción. Sin embargo, si estás considerando crear una aplicación con más escrituras que lecturas, un SQL podría ser la mejor solución. En cuanto a la escalabilidad, cuando su aplicación llega a una escala muy masiva, puede terminar usando ambas bases de datos. Esta pregunta es bastante interesante. ¿Cuándo sabemos utilizar una u otra? Es fácil, cuando los datos deben ser consistentes sin dar posibilidad al error. Utilizar una base de datos relacional SQL. Cuando las estructuras de datos que manejamos son variables NoSQL. También cuando los análisis de grandes cantidades de datos en modo lectura NoSQL, entre muchas más. Además, creo que es muy importante en este punto insistir en que parece que en estos momentos lo suyo es migrar las bases de datos NoSQL. Debemos tener en cuenta antes de tomar esta decisión si las características de nuestra base de datos necesitan una base de datos NoSQL o relacional. ¿A qué se refieren las transacciones ASIC? Bueno, en el mundo de la base de datos es muy común escuchar hablar del concepto ASIC. ASIC es un grupo de 4 propiedades que garantizan las transacciones en la base de datos, que se realicen de forma confiable. Veamos de forma detallada el concepto ASIC letra por letra. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la relación en SQL y NoSQL? Bueno, las bases de datos NoSQL a menudo hacen una flexibilidad algunas de las propiedades ASIC de las bases de datos relacionadas para un modelo de datos más flexible, que puede escalar horizontalmente. Esto hace que las bases de datos NoSQL sean una excelente opción para casos de uso de baja latencia y alto rendimiento.
Y en SQL son las transiciones, las cuales son unidades o secuencias de trabajo realizadas de forma ordenada y separada en una base de datos. Normalmente representan cualquier cambio en la base de datos. Aquí es donde se utiliza ACID en las transiciones siguiendo sus 4 propiedades básicas. Por último, creo que es muy importante saber alguna de sus necesidades, que es el lenguaje SQL. Está compuesto por comandos, cláusulas, operadores, funciones de agrado. Estos elementos se combinan en las instrucciones para crear y actualizar y manipular las bases de datos.